por el otro lado ves que pues se detiene una orden de aprehensión o no se ve claro el tema de Riquín Canallín, ahora dicen Profugín, respecto a esta situación donde cambia de abogado en una estrategia y establece una diatriba desde el oráculo de YouTube contra la Cuarta Transformación. Entonces, los hilos todavía tienen mucha distancia que recorrer la 4T para poder jalar esto. Y te voy a decir por qué, Vicente. Te voy a decir por qué. Porque si estas cosas no se ajustan en la Cuarta Transformación, todos esos prófugos de la justicia en este momento, toda esta situación dramática que se le presenta a un periodista como Loret, que está contra la pared, toda la situación de que se caigan en el fango todos los que se dicen yo soy Loret, ¿sí? Terminará por generar una recuperación en una estrategia legal que pudiera tardar 5 o 7 años, en lo que llega un próximo gobierno, se distienden las cosas, tienes el caso de Elbester Gordillo, Duarte va a salir de la cárcel, Billy Álvarez va a salir de la exclusión, de la circunstancia de ser prófugo junto con un montón de sus secuaces, y se acabaron las fichas rojas de Interpol, Cabeza de Vaca va a seguir pues libre como el viento. Entonces ese es el problema estructural que se enfrenta a la guerra híbrida respecto a la inacción judicial y respecto al lawfare, porque aquí viene otra cuestión fundamental. Esto realmente es el drama estratégico. ¿Quiénes estaban al frente? Periodistas contra Cristina Fernández en Argentina. Para cerrar filas con Carlos Loret de Mola, el rostro de muchos intereses que hay que destapar. La guerra híbrida, el golpe blando, ahora sí con nombre y apellido, con rostro, Daniel. Querido Vicente, es la guerra híbrida, como se está viviendo en otras regiones del mundo, como se está viviendo en Ucrania, en donde el mundo está pasando de la guerra híbrida al desplazamiento de tropas, pero quizás volvería tras el retroceso de las tropas rusas, particularmente en los límites con Ucrania, esta retirada, a nuevamente restablecerse la guerra híbrida en esa región, pero en México definitivamente lo es también. También hay guerra híbrida en Bielorrusia, ha habido guerra híbrida entre China y Taiwán, ha habido guerra híbrida en Argentina, bueno, en general en todo el continente, ha habido guerra híbrida entre Pakistán y la India. Específicamente lo que estamos viendo ya es una confrontación muy directa entre un personero de estructuras globalistas, como lo es Carlos Loret de Mola, en un escenario muy complejo que a primera vista, querido Vicente, nosotros hicimos un análisis de lo inconveniente que sería, pero el presidente no solamente lo está viendo como una cuestión para tocar de lado o en una diatriba mediática, sino que el presidente ya avanzó en una estrategia que pudiera desenmascarar plenamente los intereses que estarían detrás de Carlos Loret de Mola y hacer que esto que sería una trampa se convirtiera prácticamente en un hilo que vaya jalando toda una madeja que te lleve a estructuras muy fuertes de intereses globales que son las promotoras de la guerra híbrida. Dentro de esto hay muchos otros personajes que se pueden ir reflexionando. Y yo creo que después de esto que el presidente nos hizo reflexionar hoy en la mañana y vibrar en el análisis político nacional, en una contraofensiva, y lo hace literalmente porque fue ofendida a su familia sin argumentos reales, esta contraofensiva que tiene información muy especializada el presidente y que además le consulta al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, para que no solamente como presidente, sino también como ciudadano pudiera exponer
cuáles son los recursos que se manejan a través de este personaje y de su familia y de las estructuras que están detrás, que sabemos que hay políticos, exgobernantes ahora, y que ha habido fondos económicos muy significativos para la construcción del modelo de Latinos, todavía hay más cosas de fondo. El presidente también señala de que este sujeto estaría obteniendo beneficios equivalentes al 10% de lo que alguien más, otro periodista, pudiese estar ganando, lo cual te define que muchos de estos personajes, si superan la cifra de Loret y nos fuésemos todavía a montos mayores, realmente no están recibiendo este trabajo por el periodismo, sino por otras complejidades de funcionar como nodos estratégicos en la operación de guerra híbrida. Estarían recibiendo más recursos con los cuales pudieran actuar. Pero este es un boomerang, querido Vicente. No solamente es lanzar el boomerang, vas a tumbar a Loret, vas a descubrir otras cosas, sino que el boomerang regresa y regresa a Palacio Nacional, lo cual, por la actitud mostrada del presidente en esto que tú nos acabas de presentar, pudiese también tocar a personajes dentro de la 4T que han participado de una traición desde Palacio Nacional al presidente. Es una situación muy conmovedora, muy radical, como dice el presidente, esto es de raíz, o sea, es a todas luces radical, como lo expresa en esa palabra. Y estaba allí presente el secretario de Relaciones Exteriores, otros funcionarios, y los que estaban chutándose la mañanera en su casa también se sacudieron, Vicente, porque el presidente ha sido traicionado desde Palacio Nacional. Y esta situación implicaría también que el presidente no estaría haciendo ninguna defensa ni de Loret ni de nadie, incluyendo otros personajes de su propio gabinete, con lo cual sacudiría radicalmente la Cuarta Transformación en algo que mucha gente esperaba desde el principio, que el presidente diera un manotazo y dijera, se acabó esta actitud ignominiosa mediática y se acabó esta actitud de infiltraciones dentro de la 4T, se acabó definitivamente la corrupción, pero lo cierto es que mientras el presidente decía esto, estaban operando a sus espaldas en situaciones mucho peores que Ponce. El profesor Bejarano, del cual recibió una cantidad que no era ilegal en ese momento, de un privado, pero ese privado estaba muy empantanado con Rosario Robles, haciendo muchos negocios, incumpliendo con muchos negocios y pues dando beneficios a determinados funcionarios en supuestas estrategias políticas, que esto que no era ilegal es una caricatura al lado de lo que pudiera haber tenido el presidente como decisiones de gabinete. Y esto también es muy fuerte, Vicente. No nada más hay que ver a Loret, ni hay que ver los que están atrás de Loret. Esto también hay que ver dentro de la estructura gubernamental de la Cuarta Transformación. Pero pareciera que el presidente ahora sí ya se cansó de los traidores y se cansó de estos sujetos que se dedican a fabricar mentiras. Pero ¿a dónde va a acabar esto, querido Vicente? Yo creo que en la mañana, cuando el presidente daba toda esta información y leyó una carta contundente, que es la que le envía al INAI, en donde le hace una solicitud para que él pueda informar, en ese momento se reunieron en el War Room de Latinos, todos estos personajes y otros más se conglomeraron, se agruparon, seguramente muchos tuvieron que tomar vuelos a Estados Unidos o a la sede de esta organización mediática engañosa, facciosa, para tratar de ver qué es lo que va a suceder, porque les estarían quemando radicalmente una de las fichas emblemáticas de este movimiento golpista. O sea, lo que estamos hablando aquí es del golpismo, no es otra cosa, eso es Loret, es el golpismo. En una supuesta condición de pues aglutinamiento de las oposiciones, pero no son oposiciones al presidente, son oposiciones al país realmente. En ese War Room, al igual que en otros War Rooms, cuartos de guerra, que se han dado en circunstancias semejantes en el mundo, ellos levantaron el teléfono y le hablaron literalmente a los fondos buitre, le hablaron a las grandes corporaciones,
le hablaron a muchos prófugos de la justicia, porque es necesario establecer una estrategia de control del posible daño que sufriera, no a su reputación. Loret no tiene reputación, sino a su estrategia, querido Vicente, porque eso es lo que señala el presidente, es una estrategia más grande. Si el presidente hubiese tocado esto por las orillas, como regularmente se daba la diatriba, quizás era seguir entrampado, pero el presidente dijo, no, ya, esto ya se sobredimensionó, ya es un ataque, ya es una acción perjudicial, se las respondo en las mismas formas. Entonces, este aglutinamiento significaría generar un mayor proteccionismo, y mucho de este proteccionismo tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver con recursos legales y tiene que ver con otras acciones que pudieran ser compra de periodistas, de voluntades de periodistas, compra de medios publicitarios propagandísticos, estrategias de ataques de convencionales y estrategias de ataques no convencionales, que serían elementos distractores que ellos están ya planificando desde el cuarto de guerra, querido Vicente. Ahora sí, que espero que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga una circunstancia diferente y datos diferentes, elementos diferentes para pensar en la posibilidad incluso de llevar a México por el camino de Suiza, Daniel. En Suiza, los ciudadanos salieron a votar para que el gobierno ya no le dé publicidad oficial a los medios de comunicación, porque eso solo beneficia a los magnates. Y creo que en este momento histórico el presidente tiene que ver que los duros golpes son magnificados o creados, generados desde esos medios de comunicación que siguen chupando de la ubre, de esos que siguen beneficiándose a lo mejor, no de los miles de millones, pero sí de los cientos de millones, con honrosas excepciones, Daniel. Sí, Vicente, desde luego, y lo señalaba Julian Assange hace algunos años, son los medios de comunicación quienes promueven la guerra. Y eso es evidente porque, por ejemplo, ahora en las tensiones, la provocación mediática está muy marcada, pero son los medios, son los fondos buitres, son las empresas energéticas globales, son las empresas tecnológicas globales, es el desacoplamiento tecnológico entre Estados Unidos y China, junto con el quiebre, por una parte, de la ruta de la seda y por otro, el tomar a Argentina dentro de la estrategia de la ruta de la seda. También tiene que ver con el intento de imponernos una agenda de fuerza de tareas en materia de litio, en materia de electricidad, que es la manera en la que John Kerry viene a rectificar la nota diplomática, la nota de su embajador, que no satisfizo a los intereses norteamericanos, porque por un lado ves el desplazamiento militar hacia Rusia, cuando viene un eje prácticamente a través de ductos que van a dar energía a toda Europa, gas, petróleo, gas, gasolina rusa a Europa, y sin eso Europa estaría fracasando. Por el otro lado ves que México trata de mantener un distanciamiento respecto a las imposiciones y el control de las grandes empresas en este sector. Pero cuando tú analizas esto como lo que nuestros maestros de esta tarde, Guadalupe Correa, Ángel Valderas Puga, establecen en sus reflexiones, tendríamos que ir más a fondo, querido Vicente, porque tú tienes al hijo de un personaje que endeudó a Pemex desde una forma terrible, siendo director de Pemex. Es importante analizar que Adrián Layú, hijo, ¿sí? Es secretario de Movilidad de la Ciudad de México, pero su padre, ¿sí? Fue el que generó una deuda, un negocio, si mal no recuerdo, de 115 mil millones de dólares, que significó facturar a favor de Schlumberger, a Pemex Exploración y Producción, en 12 años que fue consejero administrativo, la Yu padre, ¿no? Entonces, la 4T no se termina de sacudir todo esto. Y si analizas, por ejemplo,
cuál es la posición que tiene el padre de Adrián Layú, secretario de Movilidad y Transporte, al que todo el mundo le aplaude los teleféricos, lo cual es muy bueno, pero tampoco es la gran innovación, aunque sí ayuda mucho. Desde luego, es presidente de la consultora Petrométrica desde 2006, que pertenece a los consejos de administración de Ternium Trinity Industries, y es asesor de Morgan Stanley en Londres. Entonces, ahí está enquistado en el gobierno de la Ciudad de México el hijo de este personaje que logró hacer un endeudamiento mayúsculo a Petróleos Mexicanos. Las redes son muy fuertes, te llevan literalmente al exconsejero jurídico de la presidencia, que tenía el litigio de Billy Álvarez, cuyos representados están prófugos de la justicia, la mayoría de ellos, que tiene también la protección como testigo, colaborador, no sé si la alcanzó, pero no hemos sabido nada realmente de Emilio Cebadúa, que es tan culpable de esta dramática estafa maestra, porque era prácticamente el oficial mayor de Rosario Robles en Sedesol y en Sedatu. Y él está en su casa, no sé si viéndonos, ¿verdad? A lo mejor está viendo una película en una plataforma de streaming, pero transfirió 11 millones en Las Vegas a su familia para hacer apuestas, para hacer juegos. Y por el otro lado ves que pues se detiene una orden de aprehensión o no se ve claro el tema de Riquín Canallín, ahora dicen Profugín, respecto a esta situación donde cambia de abogado en una estrategia y establece una diatriba desde el oráculo de YouTube contra la Cuarta Transformación. Entonces, los hilos todavía tienen mucha distancia que recorrer la 4T para poder jalar esto. Y te voy a decir por qué, Vicente. Te voy a decir por qué. Porque si estas cosas no se ajustan en la Cuarta Transformación, todos esos prófugos de la justicia en este momento, toda esta situación dramática que se le presenta a un periodista como Loret, que está contra la pared, toda la situación de que se caigan en el fango todos los que se dicen yo soy Loret, ¿sí? Terminará por generar una recuperación en una estrategia legal que pudiera tardar 5 o 7 años, en lo que llega un próximo gobierno, se distienden las cosas, tienes el caso de Elbester Gordillo, Duarte va a salir de la cárcel, Billy Álvarez va a salir de la exclusión, de la circunstancia de ser prófugo junto con un montón de sus secuaces, y se acabaron las fichas rojas de Interpol, Cabeza de Vaca va a seguir pues libre como el viento. Entonces ese es el problema estructural que se enfrenta a la guerra híbrida respecto a la inacción judicial y respecto al lawfare, porque aquí viene otra cuestión fundamental. Esto realmente es el drama estratégico. ¿Quiénes estaban al frente? Periodistas contra Cristina Fernández en Argentina. Jorge Lanata, un periodista así del estilo de Loret y del estilo de Joaquín López Dóriga, no digas más, es una mezcla de los dos, con ínfulas de super sabio. Este cabrón, que no se cansó de decirle yegua a Cristina Fernández y que le dijo que se iba a morir a la expresidenta de Argentina, te vas a morir, vas a quedar sola. Así eran sus consignas cuando Macri había llegado al poder. Estaba patrocinado por Paul Singer, administrador de fondos buitre desde Nueva York, y ellos también tenían el control del fiscal Nisman, quien había montado el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, que después se suicidó porque no hay argumentos de que haya sido un homicidio, y se suicidó a pocas horas de ir a declarar la traición de Cristina por un tema que tenía que ver con la explosión de la Asociación Mutual Israelí en Argentina, que era un tema utilizado para encarcelar a Cristina Fernández. Entonces, a lo que yo voy, Vicente, en esta frenética intención de hacer reflexionar la importancia de este momento histórico para el país, es la recomposición de estas estructuras, en donde volveremos a ver a Loret después en Televisa, en 7, 8 años, si no se actúa, en donde Riquín Canallín volverá a contender en las elecciones, y donde quien va a actuar para un nuevo golpe a la democracia es Felipe Calderón.